de cómo Dios lo hace. En este segmento, Señor. Palabra Viva, con alguien que Moraima quiere un montón. Yo quiero que seas tú quien lo digas, porque ya lo metiste en el mundo del SIL y todo eso. Tú sabes, es una cosa impresionante. Gloria a Dios por eso. Lo dijo él. Ya Ay, Dios entró mío. en el mundo del Sí, SIL. Ay, qué bueno tener acá a Magdiel Narváez. Yo tengo acá ¿cómo se llama cuando uno tiene notas? ¿Cómo se llama la parte de notas del celular? Notas, así mismo, Pues no. notas para comenzar a escribir, Magdiel. Ajá. Bienvenido. Gracias, Moraima, Juan Carlos, Roberto y todos los hermanos que Ajá. día tras día, no solamente los jueves, día tras día, se dan cita con esta gran emisora Nueva Vida, que ha sido de tanta bendición y sigue siendo y seguirá en el nombre del Señor. Amén. Amén. Para nuestro pueblo y para el pueblo que se conecta con nosotros a través de las redes sociales, que son muchos. Ahí en los comentarios tú te das cuenta de cuánta gente está con nosotros en el momento en vivo. En la mañana de hoy yo quiero leerles un texto sobre el cual voy a hacer la reflexión. Está en Lucas 17, versos del 26 al 30. Y Jesús les dijo, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Esta porción bíblica se conoce como los textos escatológicos del mensaje de Jesús. Porque la escatología es la parte de la teología que estudia los acontecimientos que se conocen como cercanos al fin o que anuncian el fin de los tiempos. En otras versiones, el fin del mundo. Y en el mundo cristiano, el momento de la redención del pueblo judío mediante la revelación de Cristo en el Armagedón y eventualmente el juicio del trono blanco. Son textos que están conectados en lo que se llaman referencias cruzadas, porque hacen referencia a textos del Génesis, en cuyo caso la estrategia aquí es que si el texto dice como fue en los días de Noé, se supone que usted vaya al Génesis y estudie lo que pasó en los días de Noé, para que pueda tener la buena base de la interpretación de lo que Cristo está diciendo, más o menos unos 4,000 años después. También son textos cruzados, de referencias cruzadas, porque hacen alusión a eventos que están escritos en el Apocalipsis, que son textos posteriores al Evangelio de Lucas y escritos por otro autor que se llama Juan. Cuando tenemos este tipo de dinámica, entra en agenda, entra en la poltrona de la evidencia, lo que se llama múltiple atestación. La múltiple atestación lo que implica es que cuando hay textos de esta magnitud que tienen tantas referencias, el nivel de veracidad es mayor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de distintos autores, distintas épocas, distintos momentos, pero un mismo mensaje. Entonces, obviamente el Espíritu conecta a la gente a través de los tiempos, pero si los conecta para traer un mismo mensaje, quiere decir que el mensaje lleva un evento de veracidad superior a cualquier otro mensaje. Lo que implica que este discurso de Jesús es de los más veraces que hay. No quiere decir que los demás no lo sean, es que este tiene más evidencia todavía. Y cuando Cristo está hablando de esto en su mundo, el discurso surge porque le salen al paso unos fariseos a preguntarle sobre las señales del fin de los tiempos. Y la pregunta aquí es, ¿por qué los fariseos le preguntan esto a Jesús si en la realidad circunstancial ellos lo que quieren es sacar a Roma?
¿por qué vienen ahora a hablar del fin de los tiempos? Bien, es que ellos pensaban que el fin de los tiempos era ahí, es que tenían en mente que si se desataba una guerra con Roma, ese era el apocalipsis de ellos, que eso lo plantea, dicho sea de paso, una literatura que se llama apocalíptica. Pero la verdad es otra. La verdad es que el concepto Mesías para el mundo judío tiene más características de las que nosotros en el cristianismo conocemos. Y voy a aprovechar la mañana para explicar unas características para que podamos entender los textos de los evangelios un poco mejor. Los fariseos, en primer turno, son el grupo religioso del tiempo de Jesús más afín con él. La gente dice, ¿cómo va a ser, hermano? Porque Cristo los critica. Sí, pero vamos a ir por parte. Cristo los critica, pero no es por su teología, es por su práctica. Porque en Mateo 23, Jesús le dice a la gente, ustedes ven los escribas y los fariseos, óiganlo y hagan lo que ellos dicen, pero no imiten sus conductas. Entonces, si yo voy a hacer lo que ellos dicen, quiere decir que el discurso es bueno. Lo que es malo es la práctica. Bien. Ahora, son más afines a Jesús porque su teología incluye la venida del Mesías, el fin de los tiempos, la vida después de la muerte, el juicio final y la resurrección de los justos, que son pilares del discurso escatológico de Jesús. Pero no se explica a saciedad en el texto cuál es el concepto del Mesías que espera Israel. Y el Mesías que espera Israel ciertamente tiene un elemento político de acuerdo a la interpretación del pueblo en la época, porque ellos están buscando un líder que los dirija para devolverle la hegemonía, la soberanía y el esplendor del imperio davídico, porque eso es lo que se plantea, y por eso es que Cristo se presenta como del linaje de la casa de David, porque el Mesías tiene que traer de nuevo ese bastión. No obstante, hay otros elementos y características. Ciertamente es un líder político del linaje de David. 3. Requiere que tenga la aprobación y el respaldo de Dios. Por eso es que Nicodemo en el Evangelio de Juan le dice a Jesús, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está con él. ¿Ve? Y esa es una característica del Mesías. 4. El Mesías tiene que desatar autoridad, no solo en el mundo físico, sino también en el mundo espiritual. Y por eso es que en los evangelios aparecen las contiendas con los endemoniados. Incluso que hay textos donde los endemoniados conocen a Jesús y le dicen, Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué tienes con nosotros? Entonces tú dices, esto es una época donde no hay Facebook, donde no hay Twitter, de donde los demonios conocen a Jesús, no tienen un selfie con él. Y tú dices, Dios, mira, estos demonios conocen a Cristo, lo habrán visto en la portada del periódico. Porque lo que pasa es que lo conocen del cielo, porque los demonios son ángeles caídos. Entonces Cristo es preexistente, Cristo es antes de todo, por lo tanto Jesús sabe cuando los expulsaron de arriba. Y de hecho, para los que van a preparar mensajes para Semana Santa, ya Jesús los venció en el cielo. Ahora se los encuentra en la tierra. Y los vence en la tierra. Y al morir y resucitar, los vence en el mundo de la muerte y las tinieblas. Por eso es que Pablo plantea que no hay otro nombre dado a los hombres que este que es Cristo, que es en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Wow. O sea, que Cristo vence al mundo espiritual en las 3 dimensiones posibles, consolidando el poder y la gloria en un solo ente. Bien. También el Mesías del tiempo judío tiene que exhibir
este tipo de autoridad que le permita resucitar muertos. En la literatura judía, el Mesías tiene capacidad para resucitar muertos. Por eso es que se asustaron cuando resucitó a Lázaro. Porque el evento de la resurrección de Lázaro trasciende los demás eventos. Porque ya tenía 4 días de muerto. Y en el mundo judío, el muerto se certifica al tercer día. Quiere decir que ya llevaba 24 horas adicionales sin la posibilidad de que resucitara. Y al hacerlo, estando Betania cerca de Jerusalén, donde es la Meca del mundo judío, dicen, esto es serio, porque este individuo, siendo posiblemente el Mesías, nos va a traer una complicación. Y la pregunta es, ¿por qué tiene que ver la complicación? La complicación es porque Cristo es de Galilea. Entonces no le pueden reconocer ningún tipo de personalidad jurídica, ningún tipo de personalidad de poder, porque es un Galileo, carpintero, que es un sembrador y que construye casas, que tiene el pueblo detrás de él, pero no pertenece a la clase alta ni a los grupos religiosos. Las preguntas que los fariseos le hacen a Jesús constantemente, si tú eres el Mesías, no es para validar si él lo es o no lo es. Es que si Cristo les dice que sí, entonces ellos van a hacer todo lo posible en un caucus para que él sea el líder del fariseísmo y entonces montar el fariseo sobre la clase sacerdotal y la clase de los escribas. Y tener entonces la clase farisaica sobre todos los demás grupos religiosos con un Cristo que es un hombre que tiene poder para poder montar el nuevo movimiento judío nacionalista sobre el Imperio Romano. Pero eso no se dio. No se dio porque Cristo no dejó bajo ninguna circunstancia que vinieran a manipularlo, a negociar, a extorsionarlo, a sobornarlo, ni siquiera a ridiculizarlo. Y voy a hacer un paréntesis ahí, porque el sábado pasado en el Congreso en Cabo Rojo, en Hormiguero, uno de los temas era si Cristo era tolerante o si Cristo era políticamente correcto. Y yo le tengo que decir a ustedes que si hay un personaje intolerante en los evangelios es Cristo. O sea, los textos sobran. Y quizá el jueves que viene puedo dedicarlo. Repítelo otra vez, por favor, esa frase. Sí. Si hay alguien que intolerante. ¿Quién era? Jesús. Quiero que usted lo sepa, porque la tolerancia se define como soportar lo que yo no creo. Y Cristo no hizo eso. O sea, cuando algo venía en contra de lo que Cristo creía y de sus principios, Cristo levantaba la voz. Y eso no es tolerancia. Y lo voy a definir de la siguiente forma. O sea, Cristo es intolerante con lo que él no cuadra, con lo que está en contra de sus principios, con lo que lo moral no puede negociar. ¿Sí? Mamá siempre dijo que las palomas no vuelan con los buitres, vuelan con las palomas. O sea, usted no puede caminar con una persona que es contraria a su moral, a sus valores, a sus principios, para permitirle todo lo que esa persona quiera, porque usted lo tiene que tolerar. No, señor. Usted tiene que tirar la raya en algún sitio. Usted lo ama, ora por él, pide por su salvación, pero no tiene por qué estar caminando con la persona, ni permitirlo. La iglesia no puede estar callándose la boca, porque tenemos que ser tolerantes, porque no podemos juzgar. No. En algún sitio hay que tirar la línea. Somos intolerantes para aquello que no está afín con el reino. Somos creyentes y tenemos amor para el que difiere de nosotros. El evangelio es un evangelio inclusivo, porque recoge a todo tipo de ser humano. Tan pronto usted entra en el reino, lo inclusivo se convierte en exclusivo, porque usted tiene que tomar la decisión de cambiar. Porque el modelo suyo, el que usted cree que usted es, no es igual al que Dios tiene. Y va a haber un contraste donde usted tiene que tomar una decisión. Cristo me ama, pero no puede seguir con las mismas actitudes. Exacto. Tiene que venir con los cambios, las transformaciones. Nos ama tanto que no está dispuesto a dejarnos como somos. Eso es así. Eso es así. Porque tiene algo mejor para nosotros. Sí, y hay que entender sobre todas las cosas
que el evangelio se sale de las estructuras religiosas del mundo, de todas. No meramente porque predicamos a Cristo, que es el bastión nuestro. Es que lo que predicamos es una relación, no es un compromiso con una religión. No es que usted cumpla con un nivel de requisitos, que usted diezme, ayune, ore, eso está perfecto. Pero el corazón de nuestra predicación es que usted tenga una relación con Dios. Y en una relación, lo menos que pasa es la influencia del elemento bilateral. Yo influyo a Dios con mis peticiones, mis ruegos, mis alabanzas, y Dios influye en mí. Y esa influencia va a provocar un cambio. Es que es automático que si usted se mete con Dios, usted va a cambiar. No hay forma alguna que usted quiera venir al Señor y quedarse igual. Porque ¿qué beneficio tiene eso? Quédese donde está. Nosotros venimos al Señor porque nos hemos reconocido pecadores y sobre todas las cosas más allá del pecado que Cristo lo venció en la cruz, que hay un plan de Dios para mi vida. ¿Ve? Así que ese paréntesis lo cierro ahí porque es importante que lo mencionara para que lo tengamos en agenda, porque históricamente la iglesia y el Estado han tenido controversia toda la vida, porque son dos mundos, el mundo de la tierra y el mundo del reino de los cielos. Usted tiene que definirse cuál de los dos usted representa. Y no puede tener doble ciudadanía. Y cuando Jesús entonces proyecta a este Hijo del Hombre, este Mesías, los fariseos dicen, vamos a ver si este es un Mesías de verdad. Porque si él es el Mesías, él conoce el fin de los tiempos, que es otra característica. Entonces le tiran la pregunta, ¿qué señales va a haber del fin de los tiempos? Porque no es que a ellos les interesa la contestación, es que lo están evaluando como si fuera una reválida. Vamos a ver si es verdad que usted sabe que va a haber el fin de los tiempos. Y Cristo, lo primero que le dice es, ustedes siempre están pidiendo señales. Mira la contestación de Jesús. Y en la contestación de Jesús está la verdad. Ustedes siempre están pidiendo señales. O sea, ustedes siempre están pidiendo pruebas porque no se pueden convencer. No hay nada que los convenza, porque cuando una persona no quiere creer, por más pruebas que usted le presente, no lo va a querer entender, porque ya en su corazón hay dureza. Entonces, yo le digo a la gente, ¿verdad? A los hermanos, en las predicaciones y en los seminarios, que la iglesia tiene que tener un avivamiento en el final de este tramo nuestro, porque la única forma de convencer al mundo es con el poder de Dios. Ya con argumentos, usted puede sentar un teólogo, un filósofo, un ateo, un científico en un debate y se van a estar dando golpes a diestra y siniestra con argumentos y no vamos a llegar a nada. Pero nadie va a poder cuestionar que un paralítico entre en una iglesia y se levante corriendo y deje el sillón de rueda en el altar. Eso es. Y la verdad es que ante esa manifestación de poder es que viene un convencimiento real de que existe un poder divino al que le vamos a llamar el poder de Dios. Cristo, después del debate teórico, le plantea dos ejemplos que son los que empezó esta mañana con el texto. Y el primero que plantea es que es como en los días de Noé. Entonces, dice 4 cositas de los días de Noé, que se casaban, se daban en casamiento, comían y bebían. Lo que implica que esto es una sociedad que está pendiente al placer. Y que no hay ni siquiera aquí una estructura religiosa porque no hablan ni de su relación con Dios. Así que se están dedicando a ellos, simplemente. Y el concepto de la relación con Dios pasó a la historia. Se llama la sustitución del teocentrismo por el antropocentrismo. Cuando usted va entonces al Génesis y empieza a evaluar lo que es la comunidad del tiempo de Noé, se da cuenta que esta es una comunidad que ya había pasado por generaciones dejando a Dios en el olvido. Y eso es preocupante, porque si una generación no tiene la capacidad de pasar a la otra el ADN de la espiritualidad correcta, esa generación se empieza a morir espiritualmente. Y en la ausencia de la espiritualidad se sustituye por el placer.
por la rebeldía, por los antagonismos, por la relatividad. Y si usted va mirando lo que le estoy diciendo, estamos pasándole un examen a nuestras generaciones ahora mismo. Y esto sucede cuando mucha gente en la iglesia se ha adueñado de la revelación y no ha tenido el espacio, la capacidad y la responsabilidad ni siquiera de hablar con sus hijos y de sembrarle la palabra en el corazón. Entonces, ¿cómo nosotros queremos que las futuras generaciones le sirvan a Dios si no le estamos dando el mensaje correcto? Si no hay ni siquiera el testimonio adecuado, si no estamos haciendo valer lo que creemos, si fragmentamos nuestra relación donde somos cristianos solamente el domingo por la mañana y el resto de la semana estamos haciendo cosas que no tienen que ver con el cristianismo. Si nosotros mismos no nos creemos lo que predicamos, la próxima generación va a estar 50 o 75% por debajo de lo que nosotros tenemos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Lo que pasó en los días de Noé, que viene un hombre diciéndole que este Dios le ha dicho que va a caer un diluvio en un lugar donde no está lloviendo, en un lugar donde la gente ya no sabe ni quién es Dios. ¿Y qué hicieron? Se rieron de él. O sea, la mofa de la sociedad frente al mensaje de Dios. Es un choque violento, pero es un choque real. Hoy día nosotros tenemos gente que se está mofando del evangelio, nos llaman fundamentalistas, nos dicen pentecostales, aleluya, fariseos, 40,000 cosas, y usan la Biblia para atacarnos, para decir no juzgue, porque la Biblia dice que no juzgue. No juzgue viciosamente, pero yo puedo tener la vara para medir a alguien que no está haciendo lo correcto y lo juzgo no para condenarlo, sino para advertirle que lo que está haciendo no es correcto y que puede entrar en un redil donde las cosas pueden cambiar, porque juzgar no es condenar. Juzgar es evaluar valorativamente la conducta de otra persona ante los principios y los valores morales que yo tengo. Exacto. Pues yo paso juicio sobre mis hijos cuando están haciendo algo que no es lo correcto. Yo estoy juzgando, lo que no estoy es condenándolos porque yo los amo. Pero si no los juzgo, ¿cómo los voy a corregir? Un juicio es el elemento, el preámbulo de una corrección. Fíjese que en los tribunales primero se juzga y después se sentencia. Claro. Pues yo tengo la evaluación en la mano. ¿Ves? Entonces, ¿qué sucede? Que si la iglesia no levanta la voz en un tiempo como el nuestro, que se parece al tiempo de Noé, ¿quién le va a estar dando corrección a los demás? ¿Quién le va a estar dando dirección? Si la iglesia representa el reino de Dios en la tierra, el reino de los cielos en la tierra, nosotros somos los que tenemos más o menos la guía para que la sociedad entienda cuál es el carril correcto para encontrarse con un Dios real y establecer una relación de amor, de paz y de armonía. Cuando Noé empieza a predicar, o por lo menos anunciar el diluvio, dice el texto que le tomó 120 años. Alguien me preguntó que por qué la gente duraba tanto. En el principio del mundo las capas de ozono son perfectas y la gente se preserva. Así es. Aquí no hay contaminantes, preservativos, o sea, esas cosas no existen. El agua es pura, se come natural. Nosotros vivimos menos porque estamos todos contaminados, pero es otro mundo. Y Noé, después de 120 años, Dios le dice que se meta al arca. Que métete en el arca. Porque esta gente no va a creer. Y cerró el arca. Y la Biblia dice que quien cerró el arca fue Dios. Fíjense qué interesante que alguien una vez me preguntó que si Noé había fracasado porque en 120 años no logró convencer a nadie. Una pregunta buena. La contestación es no. Porque Dios no le dijo que convirtiera a nadie. Dios le dijo que anunciara el diluvio. Y él cumplió. Yo no sé por qué nosotros a veces en los ministerios estamos más pendientes de los resultados que de los procesos. Tristemente. Sí, queremos los altares llenos, queremos que pasen cosas, pero no pasan por eso, porque estamos desenfocados. A nosotros nos llamaron a hacer algo. El resto lo hace el Señor. Si un altar no se llena, no se preocupe, te lo mandaron a predicar.
Usted esparció la semilla. Usted nunca va a saber qué hermano y qué hermana recibió la semilla correcta y ahora va por ahí contento. Y en su mundo va a dar fruto, porque a usted no le tiene que importar eso. Eso le importa al Espíritu, que es el que lo hace. No entra en el arca después de 120 años, entra con su familia, los animales están adentro, se cierra el arca, Dios cierra el arca. El diluvio no cayó rápido. Dice la Biblia que se tomó un tiempito en lo que empezó a llover. Después cayó el diluvio y entonces hubo gran destrucción. Se llama destrucción masiva. Note usted lo siguiente, hermano y hermana que me escucha, que a veces pasamos por alto. Cristo está diciendo que así mismo va a pasar en los días cuando regrese el Hijo del Hombre. Y a veces nos enfocamos más en la destrucción que en la salvación. La pregunta aquí que hay que hacerse es, ¿qué hizo el Señor con aquel que le sirvió y que era su hijo? Lo puso dentro del arca. O sea, lo salvó primero y después vino destrucción para los que no creyeron. Tome en consideración que ante cualquier anuncio del fin de los tiempos y de los juicios, la práctica de Dios es salvar a los suyos primero, asegurarlos porque les fueron fiel, y después el que no quiso creer, no es que Dios lo destruyó, es que el que no cree ya tiene sus propias consecuencias. Cuando Dios viene a anunciar una destrucción, no es porque Él lo va a hacer, es simplemente que te está diciendo, mira, tu conducta y tu no arrepentimiento ni humildad hacia mí te va a acarrear estas consecuencias. Yo te lo estoy alertando porque yo puedo evitarlas, pero date la oportunidad. Bien. Entonces, después Dios Jesús mueve el discurso para los días de Lot. Y aquí es un poquito más delicado porque Jesús le añade a los días de Lot unos verbos que no están en Noé y elimina otros. Fíjate, en los días de Lot, a diferencia de los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento, en los días de Lot eso no está. En los días de Lot no hay, ni se casaban ni se daban en casamiento. Okay. Voy a eso ya mismo. Ajá, por favor. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. La cultura social de los días de Lot, conforme a la interpretación de este texto y a los días de Lot en el Génesis, es que es una sociedad que no creía en el valor del matrimonio. Por eso es que no se casan ni se dan en casamiento, sino que cada cual hace con su vida, ¿verdad?, en términos de intimidad, lo que quieran. Y ya usted sabe las consecuencias de eso. Se deterioró tanto que dice el texto bíblico que cuando los ángeles aparecieron, los desearon. Deseaban conocerlos. Y conocerlo en el hebreo implica tener relación sexual con los ángeles. Indistintivamente. Y dice que eran desde los mayores hasta los menores. Wow. Lo que quiere decir es que se desvirtuó y se devaluó totalmente lo que en las sociedades antiguas, ni siquiera el Génesis, las sociedades antiguas planteaban lo que era el respeto por una relación. Porque la verdad es que la situación matrimonial desde el mundo es mundo era reconocer públicamente con quién yo voy a convivir para que nadie entre y me lleve mi esposa o me lleve la pareja que yo tengo o esté intentando llevarme el esposo, para entonces que haya un respeto comunitario porque nadie sabía nada. Y el anillo era para identificar, o a veces era hasta un paño o un tipo de pañuelo en la cabeza para identificar, esa mujer está casada, esa mujer es la esposa de fulano de tal, este es el esposo de Mengana, ¿sabes? Es un asunto de porque el valor de la familia se centra en el respeto que la comunidad tiene que tener para cada unidad celular llamada matrimonio. En la sociedad de Sodoma y Gomorra esto no existía. Era free will. Era cada cual hace lo que quiera, y como eso tiene un problema degenerativo mentalmente y emocionalmente, que como podemos hacer lo que queramos porque no hay parámetro, lo que hay es un libertinaje, pues podemos estar todos con todos. Y no hay problema.
Porque, ¿qué sucede? Que cuando las personas en una sociedad desvirtúan los valores y los principios, no hay parámetros, no hay respeto, no hay moral, no hay líneas de dirección ni guías. Y llega a lo que se llama una anarquía social. Puerto Rico va camino a una anarquía social. Porque se perdieron los parámetros. No hay respeto ni a la policía de Puerto Rico. No hay respeto a la autoridad. No hay respeto a los padres. No hay respeto a los maestros. No hay respeto a las autoridades. ¿Por qué? Pues simplemente porque no hemos hecho la transmisión de las verdaderas estructuras morales y de valores de una generación a otra. Lo que hemos permitido es libertinaje. Las leyes que aprueban es que no puede haber la disciplina que había antes. Entonces vamos a entrar en una sociedad que a la misma vez influenciada por los medios sociales, influenciada por las telecomunicaciones, influenciada por las películas, que la mayoría de lo que enseñan es anarquía, y estos son los nuevos modelos que vamos a esperar. Tiene que haber un contraste para que pueda haber un balance. O sea, las sociedades se construyen lo que se llaman check and balance. Si al lado de acá hay valores y hay principios y acá no los hay, pues ya hay un elemento de contraste. Pero si la iglesia sigue funcionando como una membrana celular, que la pared permite que se traspase todo lo que viene del mundo, pues ¿qué va a pasar? El mundo en la iglesia es igual que el mundo afuera. Yo tengo que tirar la raya en algún sitio. En algún sitio hay que tirar la raya y estamos due para eso. Pero estamos a tiempo para levantar la voz y levantar lo que tiene que levantarse para decir, no, en el reino de los cielos esto no se va a permitir. No podemos seguir auspiciando iglesias que parecen circos, ministerios que parecen negocios. Esto tiene que parar en algún lugar. Tiene que haber un respeto por la casa de Dios. Antes de ir hacia el mundo, vamos a mirarnos nosotros, vamos a cambiar, hermano. Vamos a hacer las cosas como son. Y vamos a enseñarle al mundo que se puede ser fiel a Dios en un mundo de infidelidad y de inmoralidad. Y que eso tiene una consecuencia de una recompensa, de que Dios te va a defender, te va a proteger y va a estar seguro. Note también usted que en la sociedad de Lot dice que compraban, vendían, planificaban, plantaban y edificaban. Es una sociedad progresista. ¿Y qué pasó aquí? Que el progreso sustituyó a Dios. Y es el tener, el poseer, el ser materialista. Lo que implica que en una sociedad de esa magnitud, lo que yo tengo va a definir lo que yo soy. Así que mientras más yo tenga, más grande me creo. Y eso implica una competencia social para que todo el mundo tenga. Muchas veces las sociedades empiezan a creerse que yo soy alguien importante porque tengo este título, porque vivo en tal lugar, porque tengo este carro, porque tengo esta posición, porque me conoce medio mundo, porque soy importante en esto y aquello y lo otro. Y usted no es definido por lo que usted tiene, porque el día que usted pierda lo que tiene, entonces deja de ser. Usted tiene que ser quien usted es, teniendo o sin tener, la misma persona. Usted tenía tremendo negocio, usted era alguien. Usted perdió el negocio, usted sigue siendo esa persona, sin el negocio. Y lo único en la vida que promueve esa estructura real para que usted sea quien usted es la fe. Porque la fe le enseña a usted a ser quien es usted frente a Dios, teniendo o sin tener. Jehová Dios, Jehová quito, sea su nombre glorificado. Ese es el planteamiento de Job. Y mi suegra envió un texto el otro día bien bonito que decía, Job recuperó todo lo que perdió porque nunca perdió la fe. Si la fe no tiene que ver con lo que yo tengo, tiene que ver con lo que yo creo. Entonces, pero si la sociedad se envuelve en ese proyecto de tener, y tener no es malo, pero no puede ser sustituido por Dios. O sea, no puede ser que usted, su Dios sea el progreso, su Dios sea el materialismo, porque Dios no comparte ese espacio con nadie. Entonces, ¿qué sucedió? Que las sociedades que se dedican a eso, volvemos a lo de Noé, se olvidan de Dios. Dios pasa no a un segundo plano, a ningún plano, se fue a ajuste. Porque
como Dios tiene esta mentalidad de que yo puedo tener hoy y no tener. Entonces eso no es lo que yo quiero, pues me olvido de él. Por eso es que hay mucha gente que le encantan los mensajes de prosperidad y las profecías de lo que van a tener, por el miedo a verse sin tener con lo que tenían, o sea, por el miedo a verse en otra situación. Pero ¿cuál es el miedo? Usted no tiene fe. Dios no le va a fallar. Dios le ha fallado hasta el día de hoy. No, pues entonces ¿por qué le va a fallar de hoy en adelante? Confíe, crea, ponga su fe real donde va y deje que Dios fluya. La situación aquí es la siguiente. Pasó lo mismo que en los días de Noé. Dios dijo, bueno, esto se acabó. La pregunta es, ¿por qué Dios destruye a Sodoma y a Gomorra? Hay varios planteamientos teológicos interesantes. Nino González predicó una vez en el Sendero de la Cruz y dijo, Dios destruyó a Sodoma porque no había un justo. Porque si Noé, Abraham dijo, ¿y si hay 5 justos? Y dice, pues no la destruyó, pero no habían 5. El que había lo sacaron. Ahora, vamos a mirarlo desde otro ángulo. Vamos a comparar a Sodoma y a Gomorra con Nínive. Dios le dice a Jonás que tiene que destruir a Nínive, que vaya y predique allá. Jonás está por el techo porque él sabe la misericordia de Dios y de hecho se lo dice al final. Le dice, yo sabía que tú lo ibas a hacer porque tú eres, yo te conozco. Entonces, ¿qué le contestó Dios? ¿Tú crees que yo iba a destruir a una ciudad donde tiene miles que no conocen lo que es distinguir la izquierda de la derecha? Eso se traduce en inocentes. Inocentes en el texto bíblico son niños. Niños inocentes que todavía la inmoralidad, la maldad, libertinaje, la perversidad no los había alcanzado. Y por lo tanto, al no haberlos alcanzado, eran los niños que se convertían en los testigos de la misericordia de Dios cuando fueran adultos. Porque le van a decir a las futuras generaciones, aquí vino un profeta a anunciarnos que Dios nos iba a destruir, pusieron a ayunar hasta los animales y ese Dios nos perdonó. Y entonces se convierte en un mensaje evangelístico para la futura generación, porque no había contaminación. Si me vuelvo para atrás a mirar a Sodoma y a Gomorra, no había eso, porque desde los jóvenes ya estaban en la destrucción moral, lo que implica que no hay esperanza en la base. Si no hay esperanza en la base, no tenemos nada que hacer, porque se perdió. Voy a mirar la perspectiva de género con lo que acabas de decir. Por favor. Es corromper precisamente esa niñez, donde cuando ya la niñez se corrompe totalmente sexualmente, no queda nada. No queda nada. Eso es lo que estamos planteando. Y por ahí es que va la línea. Nosotros necesitamos resucitar en este momento un mensaje, salvar nuestra niñez para asegurar que las futuras generaciones van a tener esperanza, porque los niños de hoy están todavía en un estado de inocencia donde pueden abrazar la misericordia de Dios y transmitirla a las futuras generaciones. Hay una estructura que no quiere eso, que tiene libertinaje, que tiene inmoralidad y que están en una mentalidad de hacer lo que ellos entienden que se tiene que hacer fuera del concepto de un Dios de amor. Y entonces, ¿hacia dónde va los ataques? El ataque contra los adultos es mínimo comparado contra el ataque contra la niñez. Cierto. Donde hay abuso, donde hay desintegración de la familia, donde hay distorsión, mensajes duales, donde se está atacando la identidad del individuo, donde se está enviando un mensaje de que no importa lo que tú eres físicamente y genéticamente, lo importante es lo que tú sientes, donde hay una distorsión de la realidad bíblica de que hace muchos años atrás Dios estableció que la vida se va a definir en el mundo animal y en el mundo humano entre hombre y mujer. O sea, lo más fácil es confundir a un niño, hacerlo creer lo que no es, abusar de él y maltratarlo, para cuando sea un adulto, la imagen de Dios se perdió. O sea, nosotros estamos permitiendo que se construya en Puerto Rico la sociedad de Sodoma y Gomorra, no solamente por la cuestión de como nos quieren hacer ver que no aman a los homosexuales. Nosotros amamos a los homosexuales y queremos que vengan a Cristo. Lo que pasa es que mientras haya un testimonio de un homosexual que se convirtió al evangelio y fue transformado a lo que Cristo entiende que tenía que ser, no tenemos nada que buscar con los demás. Trae a uno que hable de eso.
olvídese. Y si usted me quiere llamar a mí para preguntarme eso, yo le voy a decir, tienes que llamar a alguien que estuvo en ese mundo y que hoy le sirve a Cristo. Lo tuvimos aquí, el hermano Muñoz, Sí. fue travesti en su pueblo. Y fue un testimonio, pero pues, entonces, mírense ahí. Pero más allá de eso, la ausencia de justicia, porque Abraham dijo, ¿y si hay un justo? No hay justo, no hay integridad. No hay integridad. No, la moral está en signos de interrogación. Y entonces, si eso es lo que vamos a levantar en este país, despreocúpese que la próxima generación, el mensaje de Dios desapareció. Iglesia, abre los ojos. Cultiva en los tuyos la palabra. Que esta palabra se transmita a tus hijos, a los hijos de tus hijos y a los otros hasta la 4ª generación. Porque en el mundo de la memoria genética, cuando se enseña algo a un hijo a temprana edad, se graba en el ADN de su memoria, no se aparta de él y se transmite hasta 4 generaciones más adelante. Todavía podemos rescatar a nuestro país. Amén. Todavía podemos resucitar el país. Amén. Y que si va a pasar algo, sepas tú que Dios va a hacer lo mismo como Noé y como Lot. Te va a sacar del peligro y después que estés seguro, entonces las consecuencias de aquellos que se las buscaron, pues recibirán el precio y el pago de sus conductas. Que Dios te bendiga esta mañana y que Dios bendiga a Puerto Rico.